Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami le saluda Orelvis Cabrera en este espacio, que por supuesto es un espacio de diálogo, un espacio de periodismo exacto, periodismo actual. Y hay temas que quiero traerte porque son temas bastante preocupantes y la mayoría de las personas en este mundo actual que estamos viviendo no conocen que existe, por ejemplo, un grupo de países que se denomina el grupo de los BRICS. En un escenario internacional, y a mí me encanta siempre hablarlo de esta manera, marcado por tensiones geopolíticas, guerras económicas, desconfianza hacia las instituciones tradicionales, están emergiendo este grupo que también es conformado por varias potencias que no sencillamente no son de Occidente. Y el objetivo principal de estas potencias es precisamente esa competencia para tratar de restarle la hegemonía al nuevo, o sea, al orden mundial actual, que es el orden después de la Segunda Guerra Mundial, que ha imperado con Estados Unidos a la cabeza. Hoy el programa es un programa de análisis, un programa que yo sé que a usted le va a interesar muchísimo. ¿Dónde nos puedes escuchar? Bueno, te estoy saludando. Si estás ahora mismo conectado con nosotros a través de nuestra plataforma Euforia, si andas por nuestras carreteras, recuerde tomar mucha precaución, siga sintonizado durante las 24 horas del día, pero especialmente en esta hora para que puedas conocer qué es los BRICS. Voy a estar conversando aquí en el estudio. Me está acompañando el economista, profesor universitario Julio Rodríguez. Bienvenido aquí a Frente con este servidor. Muchas gracias. Me permito hacer una corrección. Es sí, ¿cómo no? Tulio con T de Tomás. Tulio Rodríguez. Por supuesto que la corrección es válida. También tenemos vía Zoom a Julio Schilling. Él es politólogo, autor, conferencista, director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Tiene 14 libros escritos, decenas de artículos y ensayos, y es una voz especializada, por supuesto, para hablar sobre este tema tan sensible en el mundo actual. Bienvenido, profe. Un placer, Orelvis, estar contigo y con Tulio. Bueno, vamos a comenzar entonces con la pregunta principal para ambos. Comienzo con Tulio, que está aquí conmigo en el estudio, y después quiero que usted, profe, me responda igual. El origen y el propósito de los BRICS en el mundo actual, en la balanza mundial, ¿cuál es? Bueno, básicamente eso, balanza mundial. Nosotros tenemos desde el año 1947, 1948, desde que vino aquel célebre tratado que se llamaba el Tratado de Bretton Woods, que vino al final de la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que había que reconstruir el mundo y no había que los Estados Unidos tenían una responsabilidad de ver cómo se inyectaba, cómo se administraba la masa monetaria. Entonces los Estados Unidos le dijeron en Bretton Woods a todo el mundo entero: yo tengo el oro, ustedes si tienen un poquito de oro o pueden compartir de eso, yo les voy dando dólares. Y entonces, en base al oro que ustedes tengan y las reservas que vayan teniendo, van compartiendo los dólares. Y eso funcionó así hasta la etapa de Nixon, porque todas las otras monedas, todo lo que eran los marcos, los francos, todo eso había, las pesetas, todo eso había quedado realmente maltrecho como consecuencia de lo que pasó en el desenlace del final de la Segunda Guerra. Entonces eso funcionó hasta el tiempo de Nixon y todo estaba respaldado por el oro. Uh-huh. El dólar mismo estaba respaldado por el oro. Pero se fueron dando cuenta que no había suficiente oro para poder hacer aquello de esa manera. Y entonces los americanos, Nixon particularmente en ese periodo, se hizo lo que se llamaba el Fiat System. El Fiat System es a base a la confianza. Es el dólar, nosotros tenemos reservas, todo el mundo tiene confianza en el oro y ustedes lo que tienen que tener es dólares. Y olvídense del oro, el oro yo lo tengo y no hay más nada que ver. Así empezó. Pero ¿qué fue lo que pasó a partir de ese momento? Y pasó a partir básicamente del presidente Clinton. Clinton fue donde empezó el gran rompimiento. Se empezaron a imprimir dólares. Que no eran dólares orgánicos con la economía. ¿Qué pasa cuando Clinton? Cuando Clinton, tú tienes un orden económico totalmente establecido. ¿Por qué? Bueno, porque se cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética, pudiste bajar los préstamos, todo lo que eran los contratos de defensa a fracciones de lo que era, y entonces hubo superávit. Eso no tuvo nada que ver con Clinton, tuvo que ver, esas fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí fue cuando se cosecharon verdaderamente. Clinton estaba pendiente de otras cosas. Claro. Pero a partir de ese momento, incluso donde Clinton, hubo contratación de deuda. No las recuerdo, no las tengo todas aquí,
pero Clinton contrató, creo que fueron entre 2 o 3 billones de deuda en ese momento sin necesidad. ¿Por qué lo hizo? Porque era fácil, porque tenía la tarjeta de crédito. Y a partir de ese momento, cada una de las administraciones fue haciendo lo mismo. A un presidente se le quebraron los bancos, al otro presidente les tumbaron las Torres Gemelas, al otro presidente les dio una gripe general. Y entonces llevaron eso a los niveles que tenemos hoy en día, que son los ya 37 trillones de dólares vamos a tener en este momento de deuda. ¿Y eso qué es lo que hizo? Bueno, atacó con la estructura central de la fortaleza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una mesa de 3 patas. Una pata es el dólar, por supuesto, que tiene ese medio de pago, que tiene esa capacidad que es aceptada por todo el mundo. La otra mesa es la fuerza militar. Esa fuerza militar te permite establecer un orden en el mundo. Y por el otro lado tienes la sociedad de consumo, esta máquina de consumo que devora absolutamente todo lo que uno le arroje a ella. Eso es exactamente lo que hizo la estructura de este país de esa manera. Pero cuando tú llegas a los niveles de deuda que estás llegando, y el mundo se va dando cuenta, cuando tú vas, el dólar ya no tiene la misma fortaleza. No solo eso, sino los Estados Unidos se encargaron a través de su proceso de protección de los embarques, de crear todo el concepto de la fábrica en China. Eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y con el patrocinio y impulso de los Estados Unidos. China fue creciendo, se fue haciendo cada vez, yo no quiero decir más solvente, pero sí más líquida y con mucha más fortaleza. Pero entonces llega un momento que los países, el mundo entero, comienza a tener sus desconfianzas. Ya en los años 70, en los años 80, tú veías a la gente jóvenes en las universidades en distintas partes del mundo expresándose, en algunos casos de una manera peyorativa contra los Estados Unidos. Claro. Yo venía aquí de joven y lo hacía. Y entonces comienzan a tratar de asociarse de otra manera. Y de ahí surgen esas primeras alianzas. La primera alianza era la Alianza para el Progreso, que existía, era muy importante en los 60. Y ahora, más recientemente, vienen los BRICS, que es Brasil, es Rusia, es China, es la India, es Irán, es Venezuela, es Arabia Saudita, es Sudáfrica, que están ahí para ellos tratar de hacer un equilibrio al dólar poderoso de los Estados Unidos. Lo más importante, que lo decía, dio un bosquejo desde cómo surge esta lucha para tratar de acabar con la hegemonía de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El grupo de los BRICS fue fundado en el año 2009 y voy ahora a hablar con el politólogo que me acompaña, Julio Schilling. Julio, mira, lo más interesante de esto es que mientras el mundo está enfocado en los conflictos actuales, conflictos como el de Ucrania y Rusia, también con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente ahora con el conflicto que se ha desatado entre Israel y también Irán. La gente no se ha dado cuenta de la influencia de China en nuestra región, en Latinoamérica. ¿Pretende realmente crear un mercado paralelo o destronar al dólar en la región? ¿China? Sí, el intento es eso y mucho más. O sea, el surgir de BRICS tiene más que ver con la política que con la economía. O sea, la caída del comunismo soviético no significó el fin del comunismo, sino una transición hacia otro modelo que tiene diferentes rostros. En el continente sur, o sea, en América Latina, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo reformuló el modelo para llegar al poder y BRICS refleja una de esas vías cuya intención era sustituir lo que fue en otro momento la Unión Soviética. O sea, el propósito detrás de esta separación, no es casualidad, por ejemplo, que la mayor parte de los países que pertenecen a BRICS son regímenes no democráticos, ¿la verdad? Y la única democracia realmente que podemos considerar que es la India, porque en Sudáfrica el Estado de Derecho básicamente se ha quebrado. Es un fenómeno más reciente. Pero
todo esto refleja una intención de separarse del Occidente, de los Estados Unidos, y el hecho de que el G7, por ejemplo, que es la contraparte, son países democráticos que tienen, más allá de sus tal vez leves diferencias públicas en ciertos manejos de la política, pertenecen al Occidente, tienen y responden a un electorado, a un soberano popular. Existe un Estado de Derecho en algunos lugares más fuerte que en otros, pero estamos hablando del modelo que venció el comunismo soviético y China comunista en particular, que tristemente se ha beneficiado de la negligencia del Occidente, muy particularmente de los Estados Unidos, en pensar que por vía de una reformulación de la economía se podría llegar a la democracia. O sea, la idea de que si, bueno, China se convierte capitalista entre comillas, porque realmente más bien hay un sistema mercantilista, porque en el sentido de lo que es la propiedad privada y los mercados en China obedece a la directriz centralizada del Partido Comunista Chino. O sea que es un modelo híbrido, pero que surge a raíz del comunismo chino para los beneficios del comunismo chino. Entonces, el Occidente, particularmente los Estados Unidos, ha llevado a cabo desde 1978 una transferencia de riqueza extraordinaria, que ahora es que vemos un intento serio de tratar de recuperar esa base industrial, ya no solo por cuestión de ayudar a la clase obrera estadounidense, sino por cuestión de seguridad nacional, porque China, hay que estar claro, es un enemigo de la libertad y tiene claros propósitos de hegemonía mundial. Cuando Mao Zedong llegó al poder, ellos anunciaron un maratón de 100 años. O sea, ¿qué era eso? Bueno, que en 100 años ellos querían ser la mayor potencia, ejerciendo una hegemonía por todo el mundo. La guerra asimétrica que llevan desde 1978, lamentablemente les ha ido muy bien, y sí, Orelvis, tienen una presencia en América Latina extraordinaria. No solo, o sea, la economía para los chinos es un medio para los fines políticos, o sea, tienen bases de espionajes a través de todo el continente, desde Cuba a la Patagonia. Tienen una presencia policial de la policía política en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. O sea, es una política agresiva, que, repito, les ha dado mucho éxito en cuanto a la penetración. Entonces, la razón por la cual hay que luchar contra el éxito de BRICS es precisamente porque su intención es debilitar el Occidente, y que sigue siendo, o sea, el G7 sigue teniendo prácticamente la mitad del GDP global, sigue siendo una economía superior a las de los BRICS, pero de nuevo, esto no se puede mirar. Si estuviéramos hablando de que esto es una cuestión de regímenes democráticos que están pues moviendo fichas para buscar vías de financiamiento alternos, pues, o sea, tendría un poquitico más de mérito, pero claramente esto tiene un propósito expreso. La narrativa de los BRICS, usted la está definiendo muy bien. La narrativa principal de este grupo, sin dudas, es tratar de tener un mundo multipolar. Es la realidad. A usted ahorita hablaba de números sobre lo que representa, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del grupo G7,
que prácticamente son los que dominan la economía a nivel internacional en este modelo que ha resistido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo con esto, y voy con el profesor de economía. Es muy preocupante porque el 36% del Producto Interno Bruto Mundial le pertenece actualmente a este grupo que conforman los BRICS. El 45% de la población mundial viven precisamente en las naciones que conforman este grupo que está emergiendo. Y el 40%, y esto para mí es más preocupante, el 40% de la producción mundial de petróleo viene precisamente de estos grupos. Sin embargo, lo complemento. En estos momentos, el 44% de todo el GDP mundial pertenece a los Estados Unidos y a China. Ahí voy. Ahora, la pregunta que quiero, ¿no? Para los dos, para ambos, y comienzo con usted, que es economista. Cuando vemos estas cifras que salen de cadenas que pertenecen precisamente a regímenes totalitarios, a los cuales dirigen ¿es confiable estos números o realmente es una propaganda para tratar de debilitar también y transformar la noticia en amarillismo? Bueno, en los momentos actuales donde todo el mundo tiene un teléfono celular que es como una computadora que entra todo tipo de información, el amarillismo es la ley. Uh-huh. O sea, uno no sabe, cuando tienes inteligencia artificial, el amarillismo es la ley. No sabes lo que es verdad y lo que es mentira, y ese es el aire que respiramos. Sin embargo, yo sí quería complementar un poco los comentarios que estaba haciendo el profesor Julio, porque hay cosas bien interesantes en lo que él decía. Y hay algo en lo que yo vengo insistiendo desde la época que yo era profesor universitario, que yo decía, y ya no sé si es cierto, pero eso era lo que yo decía: el mundo de hoy se mueve al margen de las ideologías. Los procesos ideológicos son procesos del pasado. Entonces yo comparo esa expresión, que lo decía como una semántica universitaria, con cosas que han pasado hoy en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no, en el mundo. En el mundo entero, claro. Hay una transformación tan grande que tienes que verla de otra manera. Los países han cambiado. Las compañías han cambiado. Cuando en la época de la Alianza para el Progreso se decía la dirección que tome Brasil va a ser la dirección que va a tomar Latinoamérica. Bueno, Brasil tomó la dirección que tomó. Latinoamérica está verdaderamente fragmentada también. Aparte que tiene un problema que poblacionalmente son muy pocos y entonces no mueven la balanza, y desde el punto de vista del GDP son muy focos y no mueven la balanza. Pero ¿dónde viene la diferencia central? La diferencia central es que tú tienes compañías hoy como son Amazon, como son Google, como son Facebook, como son Microsoft. Esas compañías tienen 4 y 5 billones, escúchenme bien, de suscriptores en un mundo que tiene 8 billones de personas. Esas compañías tienen más influencia y son mucho más grandes que los países. Cuando eso es así, el concepto de que las ideologías cada vez son menos importantes vuelve a privar. Porque ¿qué es lo que priva? La capacidad de transformación y de hacer que todo el mundo ande como un zombie con un teléfono celular en la mano, y además influirlo a través de eso. Y ese es el verdadero efecto, esa es la verdadera influencia, y no una persona tratando de vender ideología de comunismo o de capitalismo detrás de un podio político. Sí, yo entiendo la intención que han tenido los países del BRICS, pero entonces a eso le añado otra cosa que conversábamos al principio. Uh-huh. China es el capitán de esto. Por supuesto, Rusia está tratando de hacer un balance allí. Rusia no tiene, no sé, no tengo la cifra aquí, pero no tiene más del 3% de la economía mundial. Rusia desde el punto de vista económico es un país relativamente pequeño, pero tiene lo que tiene un bloque militar que ya por ahí marca la diferencia dentro del propio grupo. Pero tiene, era lo que iba a decir, la capacidad de deterrent, porque tiene bombas y tienen la disposición, aparentemente, supuestamente, tienen la disposición a usarla. No sabemos si esas bombas funcionan o no. Yo dudo de eso con todo lo que ha pasado con Ucrania. Con todo lo que ha pasado con Ucrania, que ha pasado tanto tiempo, se han matado tantos soldados, entonces dudo también de la capacidad de deterrent que haya. Entonces, ¿a qué es lo que yo me refiero? Que de verdad el problema no es ideológico. El problema es de la capacidad de establecer conceptos sociales y tecnológicos que permitan mejorar la calidad de vida. Nosotros venimos, desde el año 48, como lo decía, con un aumento sostenido de la calidad de vida
en el mundo y en todos los países. Se han superado todas las crisis de las enfermedades, de las epidemias, todo eso se ha ido superando. No hay el tipo de hambre que hubo en algunos momentos. Hay un mundo bastante más igual, con todas las diferencias que persisten. Estamos en el camino correcto. Yo no veo que el Producto Nacional Bruto de todos los países esté creciendo a la velocidad que hemos tenido. Me quedo con una pregunta que me gustó muchísimo para el politólogo, para Julio. Julio, ¿estamos en el camino correcto? ¿La política exterior de Occidente, la política exterior principalmente de los Estados Unidos de América, va por el camino correcto ante la emergencia de este grupo? Mira, sí estamos en el curso correcto, pero quiero definir cuál es el curso correcto. Y quisiera hacer un paréntesis en un punto importante, en la pregunta que tú le hiciste al profesor Tulio acerca de si se podía confiar o no en las cifras de BRICS, particularmente de China. Y mi respuesta es no, por la sencilla razón de que la manipulación de la moneda en China es parte de una política de Estado para promover los intereses. En otras palabras, el valor y el costo de producir algo en China no se sabe verdaderamente por el mecanismo que existe. Y esto es muy importante entender. China muchas veces contar de ganar mercados para cerrar mercados domésticos en el occidente, vende productos y busca penetrar mercados aunque esté en pérdidas o pocas ganancias. Todo esto hace que los números que salen de BRICS en cuanto a la producción no sean confiables. Si le añadimos el Producto Bruto Interno per cápita, ni hablar. O sea, la G7 los pulveriza porque realmente si sumamos en una base per cápita es el primer mundo versus el tercer mundo con cohetes. Tan sencillo como eso. Ahora, es muy importante y en esto creo que voy a discrepar un poco con el profesor Tulio en cuanto a que sí es prioritario el factor ideológico de creencias. En otras palabras, no tanto doctrinal directamente per se, porque aquí hay diferentes corrientes ideológicas a la cual podemos añadir el islamismo y podemos añadir un ejercicio del poder desde una plataforma global, ¿no es verdad?, por instituciones que buscan tener un mayor control sobre el mundo. Y esto es un espejo de lo que hablaron y sostenieron siempre los socialistas fabianos. O sea, la gran diferencia entre los marxistas y los fabianos no eran en los objetivos finales. En eso estaban sumamente parecidos, sino en la metodología y el papel que le asignarían tanto al sector no estatal o privado y promover los intereses socialistas. Entonces, el globalismo, que es un hecho, vemos aliados extraños como China y el Islam, por ejemplo, que doctrinalmente deberían estar en contra, pero comparten denominadores comunes, que es su guerra contra el cristianismo y contra el occidente. Entonces, en eso están unidos. Y quiero traer a colación algo que es importante recordar. Cuando la caída del comunismo soviético había dos pensamientos contrarios que en sí daban una expresión de lo que estaba ocurriendo. Estaba la posición de Francis Fukuyama, el politólogo estadounidense japonés, que decía el fin de la historia. O sea, que ya la democracia liberal había ganado y que a partir de ahí éramos todos demócratas y lo de China era una cuestión de tiempo. Y estaba, por otro lado, Samuel Huntington, que escribió otro libro, El choque de las civilizaciones, que él decía, no, el conflicto sigue, porque aquí hay algo más que simplemente un sistema económico e incluso el sistema político, que también se puede disfrazar o tener versiones. Por ejemplo, Rusia hoy no es la misma
que cuando el totalitarismo marxista-leninista, pero es un régimen autoritario que ha adquirido características de una cleptocracia, con una oligarquía mafiosa en el poder. Entonces, el tiempo le ha dado la razón a Huntington. El propio Fukuyama lo admitió diciendo que sí, que se equivocó. O sea, y Huntington tuvo mucho más partida en eso. Entonces, estamos viviendo en eso. Y para volver a la pregunta tuya, y disculpa que haya dado toda esta perfecto, vuelta. Me parece perfecto. Sí, creo que si el curso es enfrentar y combatir el papel que China, gracias al Occidente y lamentablemente ha adquirido, me parece importante. Rusia ha demostrado lo vulnerable que es, como bien expresaron ustedes, al básicamente quedar derrotado, porque lo que ha ocurrido en Ucrania, o sea, Rusia tenía, si mirábamos los números, uno decía, esto en 2 semanas. Bueno, yo le cuento personalmente, yo vivía en Rusia, en Moscú, cuando comenzó ese 28 de febrero la intervención militar de ellos a Ucrania específicamente. Yo recuerdo que los rusos, por ejemplo, mis amigos me decían, no, esto en 7 días ya vamos a tomar la capital. Ya han pasado años. Realmente es Rusia esa potencia nuclear, esa potencia militar que vende. Yo tengo mis dudas por este escenario. Fíjate, eso demuestra, y después cedo la palabra, esto demuestra porque en sí Ucrania ha sido un campo de batalla entre el Occidente y las democracias liberales y el autoritarismo, de la cual China es parte del apoyo a Rusia. Y hemos visto cómo Rusia ha perdido la guerra, o sea, ha perdido la guerra porque este era David contra Goliat. Entonces, si Ucrania sigue siendo libre y soberana, pues quiere decir que Rusia ha perdido. No importa que ha adquirido determinado territorio y la lamentable muerte de tantas personas, ha perdido, no ha logrado un objetivo que era de todo lograr por el tamaño en todo sentido, en población, en economía. Podemos decir, es cierto, sin la OTAN y los armamentos de los Estados Unidos, que ojalá se lo hubieran dado mucho antes. Ojalá le hubieran dado los armamentos que Ucrania les pidió mucho antes del principio, probablemente se hubieran salvado muchas vidas y ya el dictador Putin hubiera buscado una vía para salir de esto. Pero sí es importante porque vemos las alianzas. Por ejemplo, los apagones en Cuba comunista coinciden con el escrutinio que se le ha hecho a los bancos rusos a raíz de la invasión a Ucrania. ¿Por qué eso es importante? Porque el castrocomunismo, igual que su neocolonia en Venezuela, usaban bancos rusos para esquivar las sanciones, para lavar dinero del narcotráfico. Entonces, naturalmente, se han perdido una fuente de ingreso a raíz del escrutinio que tienen esos bancos de Rusia. Entonces, aquí hay 2 bloques que más bien se define entre el mundo libre y el mundo no democrático. Y la India, tristemente, a pesar de que, por supuesto, es una democracia, no es un aliado del cual el Occidente puede confiar, porque básicamente hasta la década de los 90... Sí, y eso es muy bueno que lo toques. La India un día está con Occidente y otro día está con China. O sea, correcto, ellos no tienen bandera. Correcto. Hasta la década de los 90 eran un aliado de la Unión Soviética y apoyaban las mociones de la Unión Soviética. Así que básicamente esa es la forma, en mi perspectiva, más fácil de verlo, democrático y no democrático. Y son maniobras que buscan desestabilizar el sistema actual, cosa que por el dominio de la economía, de nuevo, sobre todo del global, sobre todo medido en base de per cápita, que es muy importante, es de todo de ganar del Occidente, y esta política de enfrentar a China y de enfrentar a BRICS, consecuentemente
hay que seguirlo por el bien de la defensa de la libertad. Profe, vamos a hacer un acto en la conversación. Déjame recordarle a las personas que están en sintonía con nosotros que estamos conversando con el economista y profesor universitario Tulio Rodríguez. También me acompaña Julio Chiglin, es politólogo, autor, conferencista y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Hoy estamos hablando de un tema bastante interesante, un tema que de verdad hay que ponerle toda la mirada encima, porque hay un grupo que desde el año 2009, un grupo de países, y me gusta mucho como lo han clasificado en esta mesa de debate, un grupo de países totalitarios que están tratando de restarle importancia y energía también a el orden actual liderado por Occidente, principalmente por Estados Unidos. Quieren desdolarizar la economía y esto es de verdad muy preocupante. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y enseguida regresamos con otros temas muy importantes.